¿Qué onda, gente bonita? Antes de iniciar con este episodio, solamente quiero decirles algunas cosas que nos pasaron cuando lo estábamos grabando. Y es que, lamentablemente, se nos apagó el equipo de video. Tuvimos que grabarlo en 2 partes, así que van a ver una parte de video. La verdad, lo perdimos por completo. Tuvimos que utilizar programas para recuperarlo, para tratar de recuperar la mayor parte de lo que habíamos grabado originalmente, y pues realmente solo logramos recuperar 19-20 minutos del video. Va a haber una parte como unos 20 minutos, 25, si no es que poquito más, que no va a tener video, y luego vamos a poner la parte donde justamente se nos cortó, que no pudimos recuperar toda esa parte desde los 20 minutos aproximadamente hasta donde se nos cortó. Y pues cambiamos de cámara rápidamente, pero pues bueno, eso es lo que nos pasó en este video. Y pues una disculpa a Nana, la verdad estuvo muy bueno el video y te vamos a quedar un poquito mal porque pues cuestiones técnicas que no teníamos previstas, que no teníamos contempladas, y bueno, nos sucedió en el momento, se nos apagó porque se quedó sin pila y se nos borró un poco del episodio, pero esperemos que lo disfruten, así que vamos a darle. La música está en todos lados, en un estadio de fútbol, en una boda, en el coche, cuando vamos por ahí o incluso en la regadera. Pero ¿te has preguntado cómo nos cambia realmente la música? Descúbrelo en este episodio de ¡Qué buena pregunta! Hay preguntas que incomodan, otras que despiertan y algunas que simplemente cambian todo. Preguntas que no resuelven todo, pero nos transforman. Porque a veces lo importante no es la respuesta, sino atreverse a preguntar distinto. Aquí las hacemos todas, sin miedo, sin prisa, con curiosidad y con alma. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¡Hey! Bienvenidos a un capítulo más de tu podcast ¡Qué buena pregunta! Estamos bien contentos, hoy traemos un capítulo muy especial, como pueden ver, tenemos invitada especial. Pero antes, porque ya saben que lo mejor va para el final, primero presentamos no a mis menos queridísimos poderosos amigos, pero pues ya nos conocen, entonces primero nos presentamos nosotros. Eso estaba bueno para ponerlo al final de bloopers, pero bueno. Gente bonita, por este lado tenemos al buen Menis, y pues a mí me encuentran de todos lados como Menis05J Manuel García, la red de mi negocio, Flying Freedom, para que vayan a darle seguir, para que los haters que de repente tenemos en el podcast normal también van y me tiren a mí. Me gusta, así que ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos sean a un episodio de su podcast. Tu amigo Alan aquí de este lado. Y a mí me encuentran en redes como ai.chavimón, tu amigo Nacho, también ahí en YouTube, ahí en otro canal. Y su servidor aquí, el buen David Paz, en todas las redes sociales, baterista en carga positiva, váyanse a escuchar nuestra música. Y gracias por todas sus compras que nos han hecho en pazcompany.com. Pero bueno, como les decía al inicio, hoy tenemos una super invitada especial. Nos acompaña Nana. Bienvenida, Nana. Bienvenida. Gracias por la invitación, muchas gracias. Para todo nuestro público, ¿quién es Nana Diddy Pop? ¿Quién es Nana Diddy Pop? Wow, pues esto es un personaje, digamos, que acaba de surgir. Este personaje tiene un poquito ahí en la ciudad, cantando en la ciudad. Entonces, pues más o menos como de diciembre, noviembre para acá, decidí poner Nana Diddy Pop a mi personaje, que se dedica a cantar y que trae ahí un concepto medio locochón, nada más por tratar de agarrar ciertos covers que incluso es música electrónica y le tiramos a rockearla un poquito. De ahí viene el Diddy Pop. Sin embargo, no me cierro a cantar lo que es normal, que baladas, rancheras, el rock clásico, y pues le entramos a todo. Ahorita le andamos entrando a todo, por eso aquí andamos luego en este increíble podcast. Eso es todo. Eso. Pueden ver, traemos una super cantante, artista, se le nota luego la escena, así que sabe manejar al público, nos sabe manejar a todos nosotros. Digo porque la conocimos en este tipo de ambientes y nos dio un súper espectáculo bien chido, una presentación bien genial. Nos quedamos impresionados, así de que ella tiene que venir a Qué Buena Pregunta un día. Y pues se cumplió el sueño. Tres días después.
3 Doritos. Fue una gran fiesta. Hay 3 días de fiesta después, ¿ok? Son muy buenas las fiestas acá en Chihuahua. Vénganse del norte del país para los que nos escuchan de otros lados. Pero bueno, Nana, ¿algo más que nos quieras decir de ti? Más o menos, ¿cuántos años tienes? ¿Te dedicas de lleno a esto? ¿Qué más haces? O... Bueno, ahí no sé si tenemos tiempo, porque si les pongo a Es una contar vida muy aquí, larga. es una vida de muchas ocupaciones. Cuando estaba en el vientre de mi mamá. Todo empezó. No se crean, actualmente pues sí, también me dedico esto de la cantada. Para mí es un hobby que me lo tomo demasiado personal, me lo llevo con mucha pasión a hacer las cosas, todo en general, o sea, no es nada más la cantada. Sin embargo, pues también tengo mi trabajo profesional, soy abogada. Por ahí andamos también haciendo lo nuestro en el trabajo. Luego también soy jugadora de tochito y también soy súper adicta al tochito. No sé si conozcan gente que juega tochito, ya se vuelve una adicción fuerte, entonces también ahí ando correteando día y noche. Eso es todo. Y todos los días. ¿Qué, Alan, tú juegas tochito? ¿Los conocen los gemelos de Chuga, Miguel y Ángel? Ay, Miguel y Ángel juegan conmigo. Pues ellos son, de ahí señorita. Ah, ya la he visto antes. Mike, Ángelo, salúdalos. Sí, saludos Ángel y Mike. Mijos, les mando un besote, los quiero, hermanitos. Son como mis hermanos menores. Sí, claro, nosotros también los adoptamos en nuestro equipo y ahí están. Hacemos que no falten, porque de hecho, Ángelo, vuelve, por favor. Sí. Tacha porque falta. Pero bueno, como acaban de ver, esto es lo que dicen, Chihuahua es un rancho grande, a esto nos referimos a veces, para los que son de otros lugares. Pero bueno, vamos a darle lleno la pregunta del día de hoy de su capítulo, que es ¿cómo nos cambia la música y lo que nadie te dice de su poder? Pam, pam, pam. Entonces vamos empezando. Y lo primero es que la música conlleva el poder o el mundo de las emociones. La música es este idioma que puede tocarte el corazón, que te hace sentir desde muy feliz, desde muy triste, te puede ayudar a sacar todo el enojo. Puedes escuchar este tipo de música de death metal cuando estás enojado y sacas toda la frustración ahí en el gimnasio de box o te relaja. Entonces sí, te puedes relajar, puedes estar estudiando ahí con música clásica o puedes estar... ¿Cuál clásica? Con heavy metal. También con heavy metal, o sea, puede ser dependiendo de tu personalidad, dependiendo de tu vida y dependiendo de tus gustos. Pero la música toca esas partes que podríamos decir que no se ven, pero que están ahí. Y entonces es algo muy chido todo esto del idioma de las emociones que se maneja a través de la música, porque yo estoy seguro, chicos, que han escuchado alguna canción en otro idioma y dicen, esa canción me llegó. No sé qué dijo. No sé qué dijo. No sé qué dice. Pero me llega y me encanta la canción. Sí, obviamente, de hecho la escuchas y luego dices, wow, me encantó, la voy a buscar. Y luego ya ves la letra y luego dices, wow, me encanta más. Es como una conexión un poquito más dentro. Sí, así es. Y está bien loco, ¿no? Porque a veces son hasta en otros idiomas bien raros. Esto estaba en italiano. Hoy en día con el Spotify que te va recomendando cosas. Mis canciones en japonés. Yo tengo ahí una en ruso, pero las escucho tanto y me gustan. Y muchas ni siquiera sé qué dicen, pero me transmiten algo. Nada, que dicen algo diferente a lo que te está transmitiendo, ¿no? Oye, como está muy gracioso, por ejemplo, muchas canciones en japonés que se oyen acá súper alegres y está bien depresiva la letra. Todo carga positiva. Todo carga positiva. Es todo lo contrario. Pero bueno, chicos, ¿qué canción los ha hecho llorar o sonreír en un momento difícil? O sea, los dos momentos, el que quieran compartir. Esta yo andaba acá y una que se acuerden acá de... esto me agarró en mi momento. Híjole, a mí me viene una que siempre me hace llorar, güey. Es de es James Blunt, de You Are Beautiful. Sí. Tiene una canción que se llama Monsters. Que es la que le canta el papá. Hijo, esa rola la escuchas y así le llega acá bien cabrón. Gracias a Dios, pues yo todavía cuento con mi papá, ¿no? Pero él está así como que con el papá y así como en sus últimos momentos o algo así, diciéndole de que ya no se preocupe por nada, que solo se dedique a descansar, que no debe tener miedo, porque ahora él es el que va a espantar a los monstruos. Entonces, te digo, así como que se están compartiendo, le dice, ni yo estoy aquí como tu hijo, ni tú estás aquí como mi papá, solo somos dos hombres que se están diciendo adiós. O sea, están así como que despidiéndose y no sé, está como que bien bonita y a mí me hace
Sí me hace llorar, la neta. Allá me voltean a ver, bueno. ¿Por qué todos acá? Es que pensé que se ibas a decir algo. Yo pensé que nos íbamos en orden, pero bueno. Mi canción favorita que escucho yo creo una vez al año o una vez cada 2 años, o sea, no es una canción que sobreexplote, pero que me hace o llorar o que me hace reír, depende de la situación, es La posibilidad de los Claxons, o sea, tiene un significado muy grande para mí esa canción, por muchísimas razones, o sea, es como que ver hacia el futuro, pero sin dejar de ver el pasado, no sé, así es para mí, entonces... Como que es literalmente mi canción favorita, pero sí trato de escucharla lo menos posible para no sobreexplotarla. Pues canciones que me han marcado, una es la de Tu Oportunidad, de una banda española que se llama Taxi. Yo creo que casi nadie la conoce porque yo la saqué bien under, no sé de dónde la saqué. Me la mostró mi hermano algún día de, escucha esta canción, está bien chida. Y la letra me encanta porque pues, se llama Tu Oportunidad y habla de cosas así como tienes que ganarte la recompensa, gánate el baño, tendrás que sudar, o sea, dice muchas cosas así por el estilo, como que cuando en esos momentos de que el trabajo ya no puedes, o cuando era estudiante y ya no tenía ganas de seguirle dándote, este tipo de cosas, son canciones que me dan ese empujoncito extra que a veces se requiere en la vida. Okay. Sí. Bueno, es difícil que yo les pueda decir que lloré alguna vez. O una que te haya marcado. No crean, soy súper chillona lo que le sigue. De hecho, lloré ahora que vino Ricky Martin gratis al Ángel. Y de repente toca, no sé si era Vuelve que sin ti la vida se me va, y yo estaba llorando. No era que me acordara de alguien en particular o nada, o sea, simplemente era el momento de estar ahí viendo y lo que me imponía ver al artista ahí, de talla de artista, o sea. Entonces, desde esos detalles también a mí me llega por todos lados el sentimiento. Pero a lo mejor sí, si les pudiera mencionar una, ya es muy personal. El sol no regresa de la Quinta Estación. Es así. Y la estaba cantando y se me quebró la voz. Pero pues particularmente venía de una situación, ese día había vivido una situación, una noticia difícil. Entonces cuando canté esa canción fue como todo conectó y aquí, ¡pum! Entonces pues también yo creo que tiene que ver lo que estás viviendo. Por eso la conexión de la música con las personas. Como dicen, te hizo dictar la emoción, ¿no? Como lo mencionan. Siempre es transmitir. Si estás cantando y vas en el carro y le vas pegando a la batería, eso ya es transmitir algo. O sea. Qué chido. Que cante un pedacito del sol no regresa. A la salida. Hace días. Pero que me traigan el tequila. No se diga más, déjenme ver por ahí. Oye, lo que llega el tequila, acá, hablando del otro lado, de la parte así feliz, una canción, por ejemplo, que siempre me pone muy contento es la de, ¿cómo es? ¿Mr. Blue Sky? ¿Cuál es? No sé cuál es. La de bla 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 la la. Aquí le pongo un cachito súper rápido. Es de... A mí sí me encanta. Está muy buena. Yo entendí el can-can. Con razón te sentí que te ibas a levantar. Me sonó algo así. ¿Es de baile eso? ¿De qué? Ahí te voy. Mr. Blue Sky. ¿Te conoces nada? ¿Te la han pedido que la cantes? Todavía no, es una... ¿No? ¿No lo ubicas? De películas, ¿no? Sí. Casi no lo he escuchado, pero me suena que lo he oído en películas en el fondo así. De hecho, creo que está declarada como entre las 10 canciones más felices. ¿Más felices? Ni la de Happy. Que lo dice el también. También está la de Freddie Mercury, de Queen. Ay, es que ando malísimo. Cuando te quieres acordar de las cosas y no llegan. ¿Cuál será? ¿Cómo podremos entrar en su mente? A ver, más o menos así el ritmo. Como en los comerciales del jabón, ¿no? Que se metían en el bloqueo. Bohemian Rhapsody. No. ¿Canción de qué? ¿De qué hablas? Mamá, Al final lo ponemos. Ahorita ya me bloqueé, me quedamos, ya no puedo saber, fue así como que, no. Pero bueno, pasamos al segundo punto que tiene que ver con esto que andamos recordando, que es la música como memoria y nostalgia.
una canción puede transportarnos a un momento exacto de nuestras vidas. Con este concepto, ¿qué se acuerdan de alguna canción, chicos, que los transporte en el tiempo? Que digan, otra vez estaba en una fiesta y pusieron esta canción y todos andábamos como... Ay. A mí la Macarena, güey. La Macarena. Es que tenía una niñera cuando era chiquito. Yo me acuerdo de una amiga. Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Mi niñera, estábamos en el kinder, güey, literal, de unos 4 o 5 años, mi hermana y yo, y nos cuidaba Erika. Saludos a Erika si es que nos llega a ver. Gracias por todo, porque ella me enseñó a leer y todo. Entonces, era súper bonita, güey, y siempre nos cuidaba, y ya cuando era ya casi la hora de que se fuera, antes de llevarnos a dormir, se ponía a cantar y a bailar con nosotros. Entonces nos ponía esa, nos ponía rolitas de fe y nos ponía una que se llamaba La Caca del Vampiro. Estaba bien graciosa, güey. Sí, no la he vuelto a escuchar, la neta, pero me acuerdo que había una rola que decía La Caca del Vampiro. Pero la Macarena era la que sí nos poníamos a bailar los tres con ella. O sea, estaba mi hermana, estaba Erika y yo en la cama acá bailando. Ya terminamos de bailar y a mí. Entonces me trasladaba a aquella punto. Macarena. Abejita chiquitita. Que son las que te acuerdan de ti. Escucho ahorita. Canciones que, no, pues, les cuento así rápidamente la historia. El sábado, tenemos que hacerle paro a alguien, ¿no? Entonces, era como que vamos a perder tiempo, necesitamos hacer tiempo, porque no podemos llegar rápido a la casa. Entonces, llegamos a un lugar muy conocido de Chihuahua, llamado C19. ¿Cómo perdió tiempo? Sí, perdemos el tiempo bien mal, ¿no? Nosotros sufrimos en ese momento. Entonces fuimos ahí a una C19 y estaba el ambiente, pero con todo, o sea, me hizo recordar prácticamente con esas canciones todo el reggaetón viejito, todas las canciones de aquellos momentos. Entonces te puedo mencionar un chingo de canciones, te puedo mencionar la de Salió el Sol, la de Atrévete, la de La Gasolina. Oye, estuvo bien loco esa ida, porque en la 6-19, imagínate, y luego de repente andaban con esas de Wichuá, ¿cómo van esas canciones? Chuchuá, Zapito, tererete, y estaban todos bailando así en el centro de la C19. Y a los cómplices también. Y no, en esa C19 está la estructura medio rara del restaurante, porque hay una zona grande en medio y luego alrededor está como separado. Y las personas de las mesas de alrededor, como que eran así de que si ya estaban 4 personas, quédense 2 a cuidar la mesa, ahí venimos los otros y todos se iban al centro a bailar. ¿Cuál es ese 19? La de Sendero. Okay. Y pues sí, como dice Meni, estuvo bien loco porque de repente, mayonesa. Me acuerdo cuando andaba en la primaria, le decía al Meni. La bomba. Sí, o sea, pero eran mezclas bien raras porque te ponían 2 o 3 canciones así, luego te ponían cumbiancheras y luego te ponían acá como que más sierreño y luego te ponían de electrónica. La secundaria. Todo, de todo. Es que anda muy de moda eso de revivir los tiempos de antes. Nos pegan en la nostalgia. Sí. No, pero está muy padre. Está súper padre porque luego, como dices, te transportas. Yo sí me voy al recuerdo así literal cuando estaba bailando así, estaba cantando azul, azul con este baile que es una bomba. Y un tío viéndome así de que está pinche loca. Y yo de niña así viendo. Acóplese, tío, para abajo, tío, para abajo, suavecito. Dejándome ser porque pues era una niña, ¿no? Entonces, pues qué chido recordar todo eso. La rola de los Power Rangers, güey. La rola de los Power Rangers, güey. Power Rangers. Se escuchaba bien metalera. Las de RBD tan solo, güey, ya son 20 años casi ese pedo, ¿no? Deja todo. Puro, ¿eh? No me acuerdo qué día de la semana iba escuchando acá música del DJ Libby de Spotify. Y de repente me dice, vamos a poner canciones de hace 20 años y me salieron rolas de carga positiva. Ya tengo tanto tiempo tocando. ¿Tu rola favorita, Meni? ¿Rosa Pastel, güey? Rosa Pastel, güey, sí. No puede faltar en ninguna fiesta. No. En el gimnasio es la mejor para sacar acá el foie, el press de banca con los 100 kilos. La de los Backstreet Boys. ¿Cuál? No mames,
I Want It That Way. Bueno, sí, es que tenían de no, los Backstreet también tenían muy buenas. Tell me what. Ay, me acuerdo mucho, pero del video de risa de Brooklyn number Nine-Nine. one, number two. Now number 4. Yeah. Y luego, él es el ladrón, ¿no? Ay, eso me olvidó. Eso veníamos, sí, cierto. Oye, Nana, una pregunta Dígame. para ti muy importante. Para mí, ¿Qué canción ¿qué canción? te recuerda a tus inicios de cantante? Yo siento que todos los cantantes recuerdan. Yo ya empecé cantando esta canción, o esta canción me recuerda y cuando andaba chiquita, cuando andaba adolescente, no sé. ¿Qué recuerdas? Híjole, mira, pues sí, definitivamente yo creo que volvería a repetir la canción. Mi papá toca la guitarra, entonces siempre fue una conexión con él de qué hacer, entonces nos juntábamos y yo cantaba, él tocaba la guitarra. Pero luego también yo creo que hasta me la regaban mucho mis primas y también es de la Quinta Estación, algo más. Bien romántica la canción. Es algo más que Ese no. Qué dolor. A veces No. siento que Bueno. te miento. Entonces esa me gustaba mucho cantar siempre. Fiestita, yo esa me aviento. Esa me aviento. Entonces eso me puede recordar como mi primer memoria de cuando yo quería empezar a cantar. Pero no, pues en realidad, De todo. de todo. Pero sí hubo una, si te fijas, esa canción en específico se te vino a la mente así como... Es algo más. Es algo más, esa la cantaba mucho. Y yo me acuerdo que alguna vez fuimos a unas clases de canto. Andábamos en ese entonces todos los de la banda de Carga Positiva, andaba Mini también, nuestro amigo el Greñudito que ya no se acopla, y andábamos todos en clases de canto. Y me acuerdo las canciones que me tocaban cantar en ese entonces con las que me decían, tú canta esta, y era así como, ¿cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo. O cuando nuestra primera canción de las clases de guitarra fue la de ¿te gusta ir con unos No, te quiero tanto. Te quiero Es que esa canción nos la enseñaban porque no, miren chicos, nomás son como De tres las de Nicho acordes Era lo y más nomás fácil. mueves el dedito así, tun, 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 tun. Y por eso era la clase de guitarra. Oh, ya me suena una canción, todo ilusionado. O las de Nicho Hinojosa, güey. En aquel entonces. Sí. Sí, ¿Qué Santa tienes que- Lucía. Y no me detendré. Fíjate, ahorita que hablábamos todas estas canciones de chiquito, me acordé que yo era súper fan de Alejandro Fernández, güey, de chiquito. Y me mamaba Le bajé cantarla de las como quien estrellas. pierde la estrella. De un solo golpe. Y me acuerdo, me regalaron de Navidad el cassette de Alejandro, güey. El primero que se llamaba El Potrillo, algo así, y luego acá está el Alejandro así de perfil con sus amenazas. A la madre. Y ya me encantaba cantarla de como quien pierde una estrella. Estaba muy chido. Oye, fíjate que en ese punto estoy súper orgulloso porque nunca me perdí los conciertos que nos organizaba el buen gordito gobernador de Chihuahua con con Juan Juan Gabriel mucho en sus conciertos privados, güey. y sus conciertos privados después, con el buen Juanga, pero nunca fui a ver a Vicente y eso me arrepiento mucho. ¿Vino Vicente aquí? No vino, pero pues nunca fui a verlo. Yo dije, no recuerdo ningún grito donde haya venido Vicente. No. Por eso no fui. Por eso no fui. Al palenque, ¿no? A mí se me murió el Juanucho cuando tenía boletos. Ay, no Bueno. puede ser. Fíjate, platicando de todo esto, cómo la música va formando parte de nuestra identidad, ¿no? Completamente. O sea, como por ejemplo, esto que les comparto yo de Alejandro Fernández, ¿no? Que para mí fue una parte en la que como que formando parte de la familia empezaba a ser así como que, ay, aviéntate esta. O así como decías tú ahorita con la de algo más, como que es parte de, esto es de Nana. Sí, ya saben que esa va a ser. Uh-huh. No, y luego también se da, yo por ejemplo fui mucho de karaoke, o sea, yo en mi casa siempre en el cuarto karaoke, entonces pues también uno juega con todo lo que se encuentra, a ver qué te da YouTube, esta opción también, no me salió la que sigue, entonces pues a darle a todo. Sí, Te bueno. encuentras así de unos tesoritos. Ah, sí. Sí. De repente que agarras la lista y luego empiezas a como que a ver cuál es. Ah, mira, esta está nomás. Alicia Villarreal. Ya salieron las buenas. Oye, Ya. digo, y así mismo, pues durante toda la vida, como vamos creciendo y empezamos a formar parte de las tribus urbanas, ¿no? Que de repente por ahí los rockeros, o de repente que muy fresas. Que ibas cada vez que venía Panda. Uh-huh. Sí, porque está bien loco eso de tu identidad, de que
no, yo nomás escucho esta música y los demás para mí no entran o no pasan. Yo decía eso del reggaetón y me escucho puro reggaetón actualmente. De hecho, cuando andábamos adolescentes teníamos la leyenda del punk legendario, porque pues nosotros supuestamente éramos rockerillos y era así de que no escuchamos música chera, ni de banda, ni reggaetón, ni todas estas cosas, no las pasamos. Y cuando íbamos a las fiestas, pues sí ponían esa música, ¿verdad? Obviamente era así como... Y tenías que bailarla para poder socializar. Ajá, y... Te acoplas porque te acoplas. Y si querías estar con la chica que te gustaba, pues ella iba a querer bailar. Entonces teníamos un amigo, el buen Cristian. Bueno, tenemos un amigo, pero pues ya tenemos rato que no podemos juntarnos con él porque ha estado viajando. Y le contábamos la leyenda del punk legendario a él, porque él era el que no quería bailar, era el que más resistencia ponía, y le decíamos, no, existía una vez, hace mucho tiempo, un punk legendario, que era un punk que era muy rockero, traía todo el estilo y todo, y cuando iba a las fiestas, podía bailar las canciones de este tipo. Él bailaba cheras y reggaetón. Bailaba cheras y todo esto, pero no le afectaban, era como si no las escuchara. Pero podía bailar porque seguía a la chica. Le contaron la leyenda y le... Ay, ¿cómo son pasados? Ya voy a sacarla a bailar. Aviéntese. ¿Tú de qué tribu te considerabas, Nana, cuando eras adolescente? No, yo he pasado por varias tribus. A ver, platíquenos. ¿Cuál fue la primera etapa? Me he ido adaptando a varias, de hecho, depende cómo despierte. Ok. Entonces, por ejemplo, así digamos que en tiempos del bache y así, no te inclinabas por algo. Era Belanova totalmente, una persona. Ah, súper bien. Pero eran los tiempos de Belanova, sí, ¿estamos de acuerdo? De Belanova. Sí. Es más, hasta usaban lentes así, grandes y el cabello larguísimo. Así con el medio de mito aquí, así con el broche, ¿no? Sí, también. El monito aquí. Belanova era... Todavía sigue siendo Rosa Pasteles himno. Es un icono mundial de la música y demás. Y añadidos acá. ¿Tú, Meni, qué te considerabas? ¿Emo? Mira, yo siempre quise ser emo, insisto. Yo siempre, toda la vida quise ser emo. Pero pues, todos mis amigos eran punks. Entonces, todos mis amigos generalmente en aquel entonces eran así. Entonces ya fue como, bueno, soy un emo reprimido, ¿no? Hoy, a veces me preguntan que por qué me peino así. Porque nunca me pude poner de peinar así en su momento. Y no más porque no tengo plancha, sino también me plancha. Pero nunca me pude peinar así, entonces fue como, ahora sí, ya que puedo, entonces me voy a peinar más emo, lo más emo que pueda. Pero, pues eso, generalmente era como que mi etapa punk, luego mi etapa así como que dark, que era cuando estaba de Erasmus y todo eso. Y luego ya fue como que mi etapa chera, como que todas las canciones así de Alejandro, de Vicente, de etcétera. Y luego ya entré en una etapa más trova, que fue la etapa en la que íbamos a los cafés. Luego ya les hemos platicado la anécdota, pero ahorita la platicamos de nuevo, no hasta que la escuchen Ana. Y luego pues ya fue la etapa multifacética, ¿no? Igual escucho todo lo que sea que me encuentre en el momento en el que me levante, y depende del ánimo que traiga. Y la anécdota, no sé si te tocó algún momento cuando estaba el Calicanto ahí en el centro. Ajá. Una vez llegamos al Calicanto y yo era manager de carga positiva en ese momento. Entonces llegamos y fue de que, híjole, jóvenes, no hay mesas, no está todo lleno, no los podemos recibir. Y yo me puse en plena capa y azón y dije, ¿qué te pasa? ¿Que no sabes quiénes son ellos? Y no, ¿quiénes son? Ellos son los cantantes, los músicos de carga positiva, o sea, ¿les vas a hacer el push? No, perdón, señor. Nos trajeron una mesa. Sacaron una mesa de otro lado. Sacaron una mesa no sé de dónde, nos la pusieron enfrente del escenario y total. El objetivo se logró. La seguridad con lo que dices todo cambia totalmente. Qué bueno que me dicen porque quiero ir a Chayanne y no he comprado boleto. ¿Sí es el que viene en octubre? En octubre yo tengo pase, ¿puedo conseguir pase de prensa? Vámonos como prensa. Voy a preguntarle a mi mamá, dice que es mi papá. Y reportando para ustedes desde Qué Buena Pregunta. Hay que decirle a mi mamá, dice que es mi papá. Reporte, Lolito. No, las pruebas de paternidad siempre dicen un 99% de seguridad porque el otro % es que pueda ser nuestro papá. Te están oyendo, Todo el mundo quisiera. Pues yo recuerdo que de mi identidad
La primaria, sí, escuchas lo que todos, ¿no? El sapito y esas cosas. A mí me tocó la mayonesa. Luego ya pasé a la secundaria y tuve mi etapa fresa, que escuchaba pues lo que andaba más popero. Me acuerdo que empezaban las hash y todo ese tipo de cosas. Andaba Rey. Motel, ¿no? Y luego Motel. Ya después pasé a mi etapa en la que me hice entre hip hop y todo este tipo de cosas porque tenía primos en Estados Unidos y hubo una Navidad en la que fui para allá y me influenciaron así como, no, esta es la onda, primo, y están todos así con sus ropas aguadas y no sé qué tanta cosa. No, Pablo. Ya. Bueno, pues como les decía, pues yo tuve mi etapa reggaetonera hip hopera por mis primos gringos, que allá estaba muy de moda ahí con el Lil Jon y el Usher y todos estos que yo ni conozco, pero allá hay un chorro, ¿no? De que Chris Brown. de hecho, cuando voy últimamente a las fiestas de Navidad, se me hace bien loco porque pues ellas ponen su música de la nostalgia, que es música que yo nunca he escuchado en mi vida, o nunca la había escuchado así hip hopera, medio romanticona o cosas así, pues que se tocaban allá y acá nunca llegó. Pero pues yo llegué según yo con mi onda, con mis cadenas y no sé qué tanto. Y después de eso pues ya me rompieron el corazón y entré en mi etapa rockera. Y ya de ahí ya no me sacaron. Y entré con Sin Bandera. Sí, yo también pensé que iba a ser algo así. No, esa fue la primera etapa. La fresa, esa era la fresa, ¿no? Pues más o menos. Pero bueno, entré en mi etapa rockera. Sí. Y también intenté entrar en la etapa emo, pero no sé por qué, cuando estuvo eso de los emos, se puso muy de moda que los emos bateaban para el otro lado. Entonces yo dije, no, entonces a mí no me gusta mucho esto de ser emo, yo soy punk. Yo me quedo de este lado. También lo por mismo, eso pero con el dijiste que copete no de era. regresa. Ahora sí que estabas tirando ahí pedradas, ¿eh? ¿Cómo? ¿Estabas tirando pedradas? No, respetamos y queremos mucho a todo nuestro público, No decía por pero mí. conmigo no va. Yo no lo decía por el público. Ya he contado mi historia en el proctólogo, que yo ya viví la anécdota y a mí no me gustó. A mí no me gustó, pues cada quien. Hay unos que no lo han probado y no saben si les gusta. Les dejaría el video, pero todavía no salen los clásicos, no sé, pero por aquí. En algún momento o en varios lo verán esa historia. Un estudio publicado en Psychological Science mostró que nuestros gustos musicales revelan rasgos de personalidad como apertura, extroversión o sensibilidad. ¿Les suena bien esto, chicos? Digo, yo he conocido muchos metaleros, pero de death metal y este tipo de cosas, que casi no les gusta hablar. O sea, que son muy reservados, así como... Tender a la introversión. Es mi zona segura o algo así por el estilo. Obviamente no digo que todos sean así, pero como que sí me he topado varios perfiles así. También los emos solían ser así como más reservados, así de... Sí, pues si te fijas, por ejemplo, viene conectando con todo lo que vamos hablando, ¿no? Como que dependiendo de la etapa, si te fijas, por ejemplo, cuando llegamos a la adolescencia, que empezamos como que a formar nuestra personalidad, ¿no? Es como que vamos viendo, ok, yo me siento así, ¿qué es lo que conecta más conmigo? Por ejemplo, el grupo de los emos que eran más así, o los rockeros, ¿no? Los metaleros, que eran más introvertidones, más así de que nuestra bolita y es nuestra zona segura y el resto del mundo basta. O como los emos en su momento que decían que, según esto, el taparse el ojo era por el símbolo de que se quitaban un ojo para decir que no querían ver la maldad en el mundo y cosas así por el estilo. No sabía por qué. Es como una Yo leyenda pensaba urbana, que era de pero- no me vean. Ajá. Soy tímido. Sí. Bueno, pues cada uno tenía así como que sus diferentes. Si estoy mal, ahí me corrigen, chicos. Ustedes son los expertos. ChatGPT. Y sí. Alan con todas las teorías conspirativas de la tribu social. güey, claro. Por ejemplo, si te fijas, bueno, yo por ejemplo, perdón, voy a parafrasear ahí. Cuando estaba así, por ejemplo, en el Bachic, todos tenían así como que muy definidos, pues, qué género iban, ¿no? Qué grupo eran. En lo personal, mi grupo estaba bien curioso, gracioso, digamos, porque, por ejemplo, recuerdo que era uno que era el Iván con H, que él era así como que el super metalero, ¿no? Luego estaba el Bucio, que era así como que super pop sin bandera y la madre. Estaba Kike, que era el cholito reggaetonero, güey. Luego Fernando, que era así como escato, ponqueto, algo así por el estilo. Y estaba yo, que pues contaba como comodín, la neta, porque había de todo. Entonces, al principio, como que empecé a irme con Iván con la parte metalera y todo este show. Pero a mí me gustaba mucho el ambiente de la fiesta, de bailar y todo este pedo, que para entonces yo apenas me estaba haciendo como que un poquito más extrovertido.
Entonces, el hecho de, por ejemplo, convivir con Quique, que era el cholito reggaetonero, él nos enseñó a Bucio el romántico y a mí a bailar reggaetón. Entonces, entre él y otro amigo nos empezaron a llevar que a las fiestas, así por el estilo. Entonces yo tenía una disyuntiva muy cabrona, güey, porque tenía mis compas metaleros y tenía este otro lado donde era fiesta pop y todo lo otro, ¿no? Entonces chocaba, cuando iba con mis compas metaleros, pinche poser y no sé qué tanto pedo, ¿no? Y ya por el otro lado, cuando iba acá, digo, pues que no, tú eres metalero, güey, ¿qué andas haciendo como yendo reggaetón y la madre? Pero a lo que vamos, ¿no? Dependiendo como me enamoré a Eric. Dependiendo de qué es lo que estás sintiendo tú, pues es a donde vas, la música te va acompañando, güey, te hace ser parte de algo. Y ahí mismo, pues, encuentras parte de tu identidad con eso. Oye, Nana, ¿a ti te pasa algo así cuando, no sé, distintos públicos que les cantas diferente a los rockeros, a los que les gusta más el pop, también en esta identidad te ayuda para... No, ¿qué les pasa a cantar géneros? Es cada uno tiene los suyos. Si vas a cantar mariachi, la vas a cantar. Todo lleva su grado de, su pimienta y su sal de emoción, o sea, todo lo lleva, pero cada uno se canta muy diferente, muy, muy diferente. Entonces hasta como que tanto abre la boca, o sea, no, son muchas cosas, entonces pues cada género es súper respetable también, o sea, por ejemplo, el rock para mí en un principio fue me dijeron, oye, ¿te avientas esta? Y lo, ¿Cómo? neta, y lo, sí, te sale, fácil, yo te veo y te sale. ¿Cuál fue? ¿Cuál No, fue una así que dirías tú? yo creo que van a saber de quién estoy hablando. y sí, pues empecé a intentarlo y fue como, bueno, no me sale tan mal a la primera, y luego ya 2, 3 pasaditas y ya me estaba quedando, o sea, a lo mejor con ciertos detalles, ¿no? Porque siempre sobre la marcha se van corrigiendo muchas cosas, pero sí de inicio fue de... Porque se sabe, pues, yo, el respeto que se le tiene al rock, o sea, las notas altas como esto, los graves, incluso yo batallo más con los graves, o sea, entonces, no sé, cada uno tiene lo suyo. Y luego como que con cada público hay que ser diferentes, me figura así como... También, sí, definitivamente, o sea, si vamos a ir a tirar rosa pastel, pues le bailas poquito, le jalas de sonríes, le coqueteas, y hola, el movimiento así muy bien, güey. Sí, pues es parte de entrarle a un género, o sea, tú lo proyectas porque así es. Ajá. O en el rockero, pues ahí estás tirándole toda la energía, gritos y brincas y pataleas. Por eso también cuando es banda, luego uno empieza a hacerle así, ¿no? Entonces es clásico, porque ves bailar. El requisito, ¿no? Ajá. Sí, luego se transformó. Pero bueno, ya esas son nuevos usos y costumbres. Fíjate que la fiesta que comentaba ahorita Paz precisamente... Se pusieron a zapatear acá. ¿Por qué no sale esa cámara? Necesitamos otras tomas así para poder... Se lo perdieron, chiquis. Es material VIP para los que se suscriban acá, ¿no? Hazlo arriba de la mesa, la Nike. Pero miren, si se suscriben a nuestro Patreon, lo van a ver después. Puro privado. Oh, caray. Oye, no, en la fiesta tenías un control enorme del escenario, o sea, bueno, escenario, pero me sorprendió muchísimo eso de que, caray, sabe controlar bastante, o sea, sabe conectar bastante con el público y eso me gustó muchísimo. La verdad se me hace súper complicado porque incluso en este sentido, siento que la música a veces nos ayuda como un medio de sanación, como un medio de terapia, no sé, entonces a veces cuando estamos viendo música en vivo y vemos algo así, es como que, ay, no mames, conecta conmigo, me siento triste, y se puso a cantar las canciones tristes y lo conecto con quien sea que esté cantando, o ahorita ando demasiado alegre y me puso a cantar las canciones acá, las cheras, me puso a cantar el baile y todo. Sí. Y me hizo bailar, que es muy difícil. He ido a muchísimos eventos y hay veces que es bien difícil que la persona que está cantando haga bailar a alguien. Nos tocó hace poco, bueno, hace ya rato, que fuimos a una fiesta familiar de acá del Buen Paz. Y el ambiente lo tuvimos que poner nosotros, porque lo que estaba poniéndose en ese momento el DJ, nadie se quería levantar, nadie quería bailar, nadie quería hacer nada. Y ya fue como, yo no vamos a poner el ambiente. Y no era fiesta de nosotros y parecía que era fiesta de nosotros en su momento. Pero en ese sentido, ¿cómo ves tú la música en esos momentos? O sea, que ahorita me siento triste, ahorita me siento feliz, ahorita me siento contento. ¿Cómo le voy a hacer ahí? O sea. Híjole, bueno, hay varias cosas.
Creo también que la mente es súper poderosa y la mente se cree la historia que le cuentes. Entonces, sí, y eso también voy a mencionar a un amiguito que en algún momento anduve acá medio de persona y él me regañaba y yo, a ver, nana. Y quiero que cuando te levantes te pongas una canción que te haga sentir feliz, que te ponga a bailar, que esto y lo otro, para que desde la mañana andes así, con esa actitud positiva, chingona, esto, lo otro. Entonces, también sí es parte de, o sea, si tú la alimentas y luego andas tristezón y luego te pones una cancioncita que te llega más y no sé qué, pues ahí te vas a chicopalar, te desinflan, ¿no? Pero al contrario, bueno, claro, también se vale sentirlo, ¿no? Entonces a veces tomas la decisión. La otra es, no, ni madres, te pongo, I feel good. Y ya empieza el día diferente, ¿no? Entonces, pues, la historia que te cuentes, ¿qué quieres hacer? Pues la música, utilízala para lo que quieras. Si quieres sentirte feliz, hazlo. Si quieres dejarte sentir emociones y ponerte triste, también hazlo. O sea, o lo quieres combatir, busca la manera. Sí, tiene mucho poder la música. Evádelo y vete a correr y ponte Welcome to the Jungle. Y ahí voy así corriendo en la pareja. Sí. Oye, en mi mayor punto de motivación. Me acabo de acordar una anécdota de que cuando andábamos adolescentes, andábamos en esas clases de guitarra y eran en la deportiva. Bueno, eran en la UASH, entre la línea que divide la UASH y la deportiva. Ajá. Y hubo un día que andábamos pues cotorreando y, ¿qué hacemos ahora para tener una anécdota diferente? Y cada vez que pasaban los corredores, nosotros pasábamos corriendo atrás con la guitarra y íbamos tocando la de pam, 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 pam. ¡Ay! Y los que iban corriendo así de que, ¡ay, ya me motivé a correr más! ¡Soy Rocky! Qué chido. Es que se siente bien chido. Bueno, a mí me gusta mucho irme a correr y la neta es de las cosas que más disfruto. O sea, yo me pongo mis audífonos, mi lista de reproducción, importante, en aleatorio, o sea, no me pongo así tal género, lo pongo en aleatorio y lo dejo a ver qué me sorprende mi listita, porque la música es un mundo también, entonces a ver qué me sale. Y ya empiezo, me dejo ir con la música y lo que va saliendo, a veces es bien motivador, de verdad. O sea, vas cansadón y luego te sale la que sigue y cabrón, te voy bien rápido y ni cuenta me di que le había subido, o sea, está chido. Sí. Y incluso ahora que fue lo del encierro en el 2020, se puso muy de moda esto que viene siendo la musicoterapia, de que pues, había personas que te enseñaban guitarra, pero no era así para que aprendieras guitarra, era más bien para que pudieras sacar todo lo que traías, o te daban clases de canto, pero no era así, no son clases de canto para que tú vayas al escenario y si quieres hacerlo bien, ¿verdad? Pero eran más bien para canta y saca todo lo que traes dentro para que puedas vivir más feliz. De hecho es algo que me gusta mucho de cantar, porque cuando lo haces bien, a mi manera de pensar, estás viviendo 100% en el momento presente. O sea, estás viviendo la canción, concentrándote en eso, y no traes en tu cabeza así como, tengo que pagar la renta, o me ando enfermando de esto, o mi mamá anda mala, o sea, como que todos esos problemas, esas cosas que a veces nos estresan, que nos dan ansiedad, se quedan en el limbo y estás viviendo 100% el presente, estás 100% en la canción. Y creo que no solo pasa con los cantantes, también con todos los que están escuchando la música cuando están viviendo bien el momento. Con los que están haciendo el celular, así pues esos no, ¿verdad? Esos son los que, amigo, convive. Pagas la cuenta. Hay que aplicarla. Pasa mucho en los bares, ¿verdad? Tú sabes muchos trucos, Nanak. La experiencia. Estoy chiquita yo. ¿Tú qué opinas de todo este tipo de cosas, de el poder que tiene cantar para sanar? No, totalmente. Ahí escuchas la letra y no se te queda tanto que llega el momento en que le pones play y ya es como liberarte en cuanto la cantas, ¿no? De hecho, hago el comercial. Vale. Me llegó una cancioncita y un regalito de un buen amigo, Antonio Francos. Es una canción que llegó en el momento ideal y me dijo, ¿la quieres cantar tú? Y la canción se llama Alta Tensión. Y trata, bueno, yo así la interpreté, como de cualquier obstáculo en la vida, pues te va a tener ahí con ansiedad, con cargas, con esto, con lo otro, pero son cosas que tenemos que pasar a fuerzas. Entonces estamos acostumbrados a vivir en esta sociedad, enrolados, enrutinados,
pero pues de todas maneras son obstáculos y son retos que al final los tenemos que cruzar. Entonces es bonito cómo la música va conectando también hasta desde ahí. Tú la relacionas con una situación particular y luego ya te ayuda a sacarla. Pues es bonito. Fíjate que a mí me ayuda mucho precisamente la música. Yo, pues ya hace algunos años, o sea, previo al 2020 y durante el 2020 y años posteriores, estuve en la peor depresión que he tenido en toda mi vida y pues fueron momentos muy difíciles, momentos muy fuertes. Y ya de ahí, como parte de mi terapia, no sé, para ya no volver a caer jamás en esa situación, he utilizado mucho la música. Entonces de repente es de que, ahorita me siento triste por esta situación y me pongo a escribir canciones. O sea, me pongo ok, voy a hacer una canción nomás para soltarlo, lo suelto, ya sale la canción y ya es como, me libero. Y eso es parte de una terapia, o sea, de incluso, o sea, tú escribes lo que estás sintiendo y ya tú sabes si la rompes y todo, y ya, ahí ya quedó en forma de terapia, ¿no? Pero luego como música, pues también ahí creaste tú algo más bonito, ¿no? Porque le buscas la poesía, le buscas que sea más romántica, le buscas que sea por acá, por aquí, o sea, bueno, no sé, ¿verdad? Pero... Hace unos días precisamente le decía a Paz de una canción. Estaba viendo una de las series que me hace enojar muchísimo, o sea, muchísimo de Amazon Prime. El verano en el que me enamoré. O sea, es como, morra, date cuenta, quédate con Conrad, ¿no? Porque yo me identifico con ese güey. Pero... Es el chido entonces. Pues no, es el introvertido que te carga todos sus problemas y no dice nada hasta el último momento. Pero me acordé de mi relación más larga y tóxica y chida que he tenido. Entonces le escribí una canción a esta chava. Entonces fue así como que, bueno, ya la escribí, ya ahora pues, sigamos con nuestra vida. Está cool. Fíjate, yo ahorita 2 puntos acá. Uno, secundando lo que decía ahorita Nana, por ejemplo, de cuando vas a correr. Sí. Ya me tardé un chorro, pero luego, a mí me pasó, por ejemplo, mucho esto. También 2021 más o menos, ahí fue cuando empecé a correr y a mejorar un cambio de vida y todo. Pero cuando estaba empezando a hacer el hábito, justamente, pues está bien cabrón cuando empiezas a animarte a correr. Entonces era de que me despertaba, yo corría en las canchas que estaban en una calle de mi casa. Y llegaba y pues bien dormido, eran las 6 de la mañana, si no es que a veces poquito antes. Y sin ganas, o sea, me levantaba por puro, ¿cómo se dice? Por pura voluntad, disciplina. Sí. Digo, y todo es ganado, pero al momento en el que ya ponía la música y empezaba la rolita, y era así como que, no, por algo vine aquí, ya te empezabas a meter con la rola y vámonos, a ponerle todos los kilos, aunque te hubieras despertado sin ganas ese día. Digo, eso para nada más complementar esa parte. Y lo otro, ya que ahorita mencionábamos a los gemelos, me acuerdo que corría aquel año del 2018 más o menos, y fuimos a un viaje, andábamos en Guadalajara. Yo acababa de pasar una ruptura ahí amorosa y varios pedos ahí medio acá, ¿no? Y me acuerdo mucho, Ángel específicamente. Estábamos en un bar y llegó, se desapareció hace un rato y luego vuelve y, mijo, una canción, tiene un pinche tequila, échatelo de shot, nos vamos a poner bien pinche a cantarlas para que llores. Y ya aquí nos vamos pura fiesta, mijo. Fuercita. ¿Y cuál canción fue? ¿Y cuál canción La neta, fue? no era triste, pero me acuerdo que de ahí en adelante fue así como que, ok, nos pusimos a cantar, chillar y la madre con un tequilón. Y de ahí para el reo ya nos mandamos. No, no andaban de vacaciones, ya me imagino, 5 días de fiesta. Imagínate. Ya los conoces cómo son estos chicos. Entonces les mando un besote, cabrones, otra vez. Gracias por estar ahí en esos momentos. Son la mamada. Yo también. Te digo, entonces sí, te ayudan a pasar esas situaciones y a poder salir adelante de una manera distinta también. Sí. Oye, Nana, ¿tú has tenido una experiencia donde alguien del público o algún conocido escuche cantar y te diga gracias? O sea, tu canción me ayudó a sanar, o estaba viviendo un momento así, un familiar o... No, yo creo que no, porque generalmente pues estando ahí en un escenario en donde generalmente voy a cantar, pues son ambientes que pues se trata de cantar canciones un poquito más alegres, y pues esas no te llegan no te llegan así emotivo para que te digan gracias por así, ¿no? O sea, sí te dan las gracias y se van bien contentos, así que chingón, y lo otro es diferente. No sé si te entendí, okay. pero a lo mejor que llegan y me digan, ay, es que así no.
pero que se emocionen y, ay, me la pasé bien chingón, ¿no? Qué padre esto. O sea, sí pasa bien seguido. O sea, es más, a veces desde arriba no se aguantan y de ahí están, o sea, tirando rock y todo, dándote señales, mandándote besos. Sin que sea en mal sentido, ¿no? O sea, de que, qué chingón, o sea, algo así. Entonces está muy padre. No, sí, la gente conecta bien. Es que siento que pasa mucho de que vamos al bar, pero no siempre vamos con el mood chido, entonces muchas veces no le agradecemos al artista, que deberíamos de agradecerles más, pero vamos con el ambiente así de que todos los problemas de la casa, todo lo que traemos, y después de eso, como dijo Alan, nos cambian así, nos dan la vuelta a esa bola emocional que traemos, y sí hay ciertos momentos que siento que debemos decirle gracias. A lo mejor lo hacemos así como dices, con aplausos, con besos, con todo ese rollo. O cuando les dices, salud, a ver la copita arriba, y sí, si no contestan, y ay, cabrón. Bueno, ya, público difícil. Ahí les doy chance de que se tomen otros 3, y bueno, ándale pues, y luego ya la tercera, entonces ya empiezan a juguetear, entonces está bien. Sí responden, o sea, siempre sí hay un tipo de respuesta. Los vas metiendo a tono, ¿no? Sí. El sábado, domingo, no me acuerdo cuándo fue. Fue sábado. Fue sábado. Yo iba bien mala vibra, o sea. ¿Neta? Yo iba así súper enojado, me había salido todo mal. Ese día, literalmente, todo lo que había hecho en la mañana era súper wow, ya estoy harto. Y cuando llegué, o sea, por el puro ambiente fue como, chingón, se me olvidó completamente todo. Entonces, gracias por eso, porque sí, la verdad, estuvo muy, 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 muy padre en ese momento, que ya se me olvidó absolutamente todo lo que traía ya cargando en ese momento. Oye, ahorita lo de la sanación, a lo mejor va a sonar muy fuera de tono, pero por ejemplo, ¿han oído lo de la música literalmente que lo utilizan para sanar? Que dicen que cuando duermes, que te ponen la de las frecuencias y todo este pedo. Yo las uso para dormir. Yo también. Y se supone que dependiendo de la frecuencia te ayuda a aliviar algo en especial, que la de 174 Hz es para el dolor, luego la de 480 y madrazo es para dormir sin estrés y así por el estilo. ¿Cuál es la frecuencia mágica acá para que si eres cantante y 90.9? Había una, ¿no? Que dicen que si utilizas en tus rolas es como que pega más y llega al cerebro directamente y no sé qué tal. La frecuencia, no sé. Me sonó un capítulo de South Park o algo así. No, déjame buscar, a ver. Yo sabía que existían audios binaurales que sirven para poder dormir más rápido. Yo empecé con esos audios binaurales. ¿Cómo se dice? Estado REM más fácilmente. Entonces te ahorras como 30 minutos que dura normalmente el cuerpo en poder llegar a ese estado, y es para las personas que quieren descansar más durmiendo menos. Sí sirven. Sí sirven. Sí, jala. Pero luego le empiezas con audios binaurales y luego de repente ya el mismo YouTube ya te lleva a otras cosas. Entonces, pues también está padre, o sea, es música relajante. Hay varias cosas ahí, ustedes, cada quien tiene que saber sus gustos. De repente me autohipnotizo. Es como buscar psicólogo, o sea, no es el primero, tienes que buscar 1, 2, 3, 4 a ver cuál te pega más, ¿no? El que hace clic contigo. Cuando pintas con tu psicólogo, ya estamos diciendo. Oye, empiezas con audios binaurales y terminas con 2 horas de digiritud, ¿no? Señor doctor, si me gusta esta terapia. 432. Es la frecuencia de afinación estándar, la 440, 432. Dice por ahí que conecta más con la gente porque sería algo más armónico con la naturaleza, las vibraciones del cuerpo y hasta la frecuencia resónica de la tierra. Pero también... Creo que es la estándar, ¿no? Con la que está afinada una guitarra. La 440. Esa es la frecuencia, pero luego hay una película de Zac Efron en la que explican los beats por minuto. Sí. Pero, sí, pero esa es para hacer, pero no sé si se refiere a que las canciones van a hacer que se sientan más felices. No sé si va por ese lado. La energía, el ritmo, el tiempo que trae la canción. Incluso en música clásica se llama, se me fue el nombre. O sea, de ahí sale la palabra moderato, de que si está tanto tiempo... ¡El detector de metrónomo! Está tanto tiempo el metrónomo, se llama moderato. Y hay otro que es como más feliz. Entonces con el tempo se ha dividido de que esta canción va a ser más alegre, va a ser más reflexiva, va a ser más... Además de las escalas, ¿verdad? Que las escalas, las menores suelen ser para canciones más tristes y las mayores para canciones más felices y todo este tipo de rollos. ¿Qué te estás acordando? Oye, pero sí.
Porque, y entonces, que me digas que no. Ya, es mal chiste. Se me hace que me iba a decir, no, sí, las frecuencias cuando estoy en mis noches de pasión con mi pareja son diferentes a las otras canciones. Cuando ponen la música de The Weeknd, luces rojas y... Las de Doja Cat y Rolitas para hacer el sin respeto. Okay. Pero bueno, chicos, vámonos con el último punto, que es la música como unión social. Y la música nos conecta y nos une más que las palabras. Así que yo les preguntaría, chicos, si han tenido una de estas experiencias musicales donde han sentido una conexión con miles o muchísimas personas, o con gente que ni conocían, el himno nacional. Tu nombre, Chihuahua. Por todos los del servicio militar. Me sentí tan poco identificado. Es que tú no estuviste en el coro, sí, carnal. ¿Qué? No, estuve en el servicio militar nacional y obligado a cantar durante un día no me van a creer, pero hubo un día que nos tocó nieve, granizo y lluvia, y luego salió el sol. Todo pasó el mismo día. Si mal recuerdo era mayo. Sí, cuando nos nevó en mayo. Y todo eso nos pasó en el servicio militar. Y como estaba nevando y todo ese tipo de cosas, solo nos pusieron a hacer ejercicio para que nos calentáramos. Y todo el demás tiempo nos pusieron a cantar el himno de Chihuahua y el himno nacional. Entonces fue así como, ya estoy harto de cantar Denme mi pistola, por favor. Mejor pónganme a marchar o... Te tocaron las balaceras del 2010, cabrón. Eso hay que censurarlo. Sí. A ver, 55. Dijo la 11. Dijo la 11. Pero yo, acá entre vos, yo no me siento muy patriota con esas canciones. Así que quiero que sepas la verdad. En las Olimpiadas, güey, la neta, cuando, o sea, por ejemplo, en las Olimpiadas que se llega a ver acá el medallero y cuando las ponen se siente así como que bien. Sí, pero porque nunca llegué. Es bien raro que lleguemos a las. Nomás llegamos en box, en clavados, en caminata, en. Tiro con arco a veces. Tiro con arco. Que como dicen los comediantes. Como dicen los comediantes, si te fijas, son todas los deportes de sobrevivencia en un país como el de nosotros. Esta pasada fue una sorpresa, ¿no? También tuvimos las de natación sincronizada. Sí, no sé si lo estoy diciendo mal, perdón. Una vez que ganaron las de fútbol. Y el del maratón le fue súper bien. El pentatlón también le fue súper bien. Yo lloré también con las Olimpiadas. En el soccer, ¿cómo ganan las Olimpiadas en soccer, pero no ganan en la Copa? Pues el Waka Waka, güey, también hablando de rolitas. ¿Cómo la música une a la gente? ¿Cómo estuvo medio Chihuahua en el concierto de Shakira hace una semana? Veías en Facebook puro pinche estado de pelucas moradas. Sí. Oye, cuando hacen... Sí, claramente no me lo iba a perder, o sea, no traen nadie a Chihuahua y cuando traen a alguien no vamos, o sea, tenemos que ir, que sigan trayendo. Si no, pues no hay que ser apáticos. Por eso no traen y dicen, ay, es que está muy caro. Sí, pues igual sí está caro, pero hay que echarle ganitas, o sea, que empiecen a traer más, va. Pero es incoherencia, porque dicen, está muy caro y luego, va a venir Karen León. Ah, no, sí, voy al Palenque y pago quién sabe qué, y cuesta lo mismo. Y no es un concierto de la calidad como el que fue Shakira. Bueno, dependiendo del público. Depende de qué te gusta. No, yo digo por... Bailarines, show, espectáculo, estadio, o sea, músicos, es otro nivel de... Había un TikTok, me dijo que, o sea, cuando íbamos llegando, nos bajamos y luego fue que, cabrón, ¿cuánto camión con un chingo de trailers estacionados así alrededor del estadio? Y luego ya a los días me salió un TikTok, 75 trailers traían de pura producción. Wow. 75. O sea, no creo que ahí trajeran también a los bailarines y todo, o sea, aparte traían los camiones o no sé, o sea, claro que... Está tremendo el show. Y es que depende mucho del tipo de show. Las pantallas estaban enormes, o sea, el logo que salía por ahí, la pasarela llena de luces, tenía plataforma, o sea, no, sí, claro que traía un nivel impresionante de producción. Claro. Genial. Sí, de hecho, los músicos de acá chidos, aunque no te guste ciertos artistas, reconocemos o sabemos en la calidad de espectáculo que se da, ya cuando vas a un estadio, por ejemplo, todo el mundo reconoce que Metallica da un súper espectáculo,
aunque no les guste el metal, así como Rammstein. todo el mundo reconoce que Rammstein da un super Sí, espectáculo. Cada vez que hagas un concierto de Rammstein cambia el clima ambiental, ¿verdad? Pero Valió madre, Y pues así calentamiento global. es, artistas como Shakira, artistas, no sé, algunos que se me vengan ahorita a la mente que... pues mira, yo fui exageradamente feliz y cumplí uno de mis sueños cuando vino Yatra. Otra. O sea, yo vino a Yatra y Henry Cavill es de las personas que digo, si me proponen ir a su casa, yo me voy, güey. No me importa lo que quieran hacer conmigo. Pero por ejemplo, me van a funar por esto que voy a decir. Un artista que me gusta mucho su música es el Cartel de Santa, ¿no? El Babo. Pero cuando voy a verlo en vivo, Todas las shows. pero voy a verlo en vivo y el espectáculo o el show, yo digo, no vale la pena venir a verlo en vivo, la neta. Así como pues, me gusta más escucharlo así. Sí, hasta se escucha más feo, ¿no? Bueno, no más feo, sino feo. Entonces, hay artistas que te das cuenta. No veo. La palabra célebre. La pondremos aquí abajo, así como palabras. Pero bueno, chicos, volviendo al punto de que la música hace una unión social, les ha tocado conocer gente que se volvieron sus mejores amigos, no los conocían, pero andaban en un lugar así como los dos reaccionaron a la misma canción, o los dos así como ¡ey! Se fueron juntos de acá y se volvieron los mejores amigos en un instante solo por el poder de la música. No han tenido esa experiencia así en un concierto que están acá y luego no manches, y luego y a lo mejor no los vuelven a ver, a lo mejor sí, pero en ese momento fue así como vente para acá, carnal. Pues mira, yo no así, me ha pasado con muchas canciones, pero así con amigos en común, ¿no? Que la ponen y la gasolina, el mambo para que mi gata prenda los motores, y ahí está la Georgie bailando, ¿verdad? Pero bueno, de Georgie no estamos hablando. Ya estoy embarrando gente. Pero por ejemplo, puedo recordar que yo vino hace poco un tributo a Guns N' Roses. Pero bueno, volviendo a Iba a decir del tipo de espectáculo, güey, por ejemplo, el de los prófugos del anexo. Yo no fui, pero dicen que se pone bien chido y pues vas a ver a Julián y a este otro vato a comerse hasta la madre. Ya me acordé. Les estaba contando que lo que sí me pasó una vez, yo quería y estaba aferrada porque venía un tributo de Guns N' Roses aquí a Chihuahua. Sí. Entonces yo quería ir y mis amigos, pues ninguno de mi grupo de amigos es como que se anime a ver rock. No les gusta tanto el rock y aparte pues no les llamaba la atención ir a ver el tributo. Yo estaba chingue, yo quería ir y duré días diciéndoles y nadie quería. Yo estaba frustrada el día que vinieron, yo estaba frustrada. Yo dije, yo quiero ir. Pues será mi momento de ir sola a un concierto. Pues voy a ir sola y me fui. Entonces ya, pues ni modo, que sí estaba bien a gusto escuchando la música y todo. Y sí, de repente sí salí con amigos de ahí. Un grupito de amigos. Que aunque ya no los volví a hablar, pues al menos en ese día nos la pasamos muy bien. O sea, me acompañaron, estuvimos ahí cotorreando, las chavas y todo, y nos la pasamos muy, muy fregón. Entonces sí, o sea, la música definitivamente cuando te une, o sea, llegas al lugar, yo iba sola, y como que me vieron que andaba subida y se empezaron a acercar poquito, no vienes sola así, cómprate con nosotros, y no, aquí no me puedes. Y nos la pasamos chingón, muy padre. No sé ustedes qué experiencias tengan así. Ahora que vino Spector también fue como... Ese día fue bien raro porque nos perdimos todos. ¿Se conocieron dándose un empujón o qué? Nos conocimos dándonos un empujón. Ese día fue bien raro porque literalmente nos perdimos. O sea, íbamos un grupito, Paz de repente se desapareció, su novia se desapareció, yo me fui por Cheve y de repente me desaparecí y ya no supe de dónde habían quedado los demás. Más bien te perdiste. Sí. Terminé en el slam, terminé sin playera esa vez. Y fue bien divertido porque conocí un buen de gente en ese momento que no la he vuelto a ver, jamás en la vida creo que las vaya a volver a ver, pero el ambiente que se creó fue súper guau, o sea, y eso que no soy mucho de ir a esos eventos y demás, pero me gusta la música. No me sabía las canciones, algunas no me las sabía, simplemente improvisaba en el momento, o era como que, la he escuchado y la letra la canto, entonces se me venía a la mente en ese momento, pero súper guau de toda la conexión que hice. Incluso fue divertido porque en el slam, en un momento me caí y yo dije, ya valió madre. Y no, fue gente así bien buena onda que me levantó así, que vio que me cayó y me levantó, órale, y me empujó a seguirla arriba. También chido esos conciertos porque sale volando tu gorra y luego dices, ya perdí mi gorra favorita, y luego llega alguien, acá está tu gorra, carnal.
Son bien buena vibra en el ska. Yo me aventé un concierto así por el estilo cuando vivía en Saltillo. Un día saliendo del trabajo ya pues no tenía nada de amigos allá. Entonces me fui a Monterrey. Fue un festival del Hello. Entonces no conocía a nadie, puse en Facebook acá, ¿quién son los del Hello? ¿Qué pedo? Y de repente estaba un grupito, pues aquí andamos puros solitos. Ya nos hicimos bola y andamos bien chidos. Fuimos a ver Steve Aoki, luego no me acuerdo quién más, y terminamos viendo a Kendrick Lamar. Y así como que al último bien con potas y todo el rollo, y ya de repente me ganó la peda, me fui y ya fue así. Mucho gusto, tal vez no nos volverá a ver, pero me la pasé bien chido. Güey, dices Lama y me acuerdo de la mala mitad. 7 puntos para el... Cuando vivía en Monterrey me tocó vivir muchas experiencias de esas porque pues no conocía a nadie cuando llegué a vivir ahí al inicio. Fui haciendo amigos conforme pasó el tiempo. Y pues había un chingo de conciertos a los que yo siempre quise ir. Y mis amigos del trabajo era gente que no le gustaba ir a ese tipo de cosas. Entonces llegó a ese punto de mi persona en el que dije, vete solo. Y si nadie quiere ir, en el camino te vas a topar personas. Y si pasa, o sea, me tocó ir a los Pal Nortes, me iba yo solo. Y ahí me encontraba gente hasta de Chihuahua que había venido desde bien lejos, o gente de otros estados, de otras ciudades, amigos que tenía, o hacía amigos ahí con la música, las canciones, todo. Y con un montón de artistas que, no sé, vino el cantante de Yellowcard, que es una banda que a mí me gusta mucho, pero vino el puro cantante y yo me enteré así como que en el momento. Y lo nombre, aquí que le aviso a alguien que ya, pues avisé, voy a estar en el centro de acá para el que quiera ir, pero pues obviamente nadie se avienta. La mayoría de la gente ya en la vida adulta no se avienta a ir así de vida espontánea. Mis amigos sí son así. Mis amigos son de jalas, ya esto y lo otro. Y jalan. Y son las anécdotas más chidas que tenemos, las salidas espontáneas. No somos esos amigos de que, no, hay que planearlo con 2 semanas de anticipación y tener todo. Tienes que hacer cita. No, es así de que vamos a las albercas, ya, me jalo. Y son las anécdotas más chingonas que tenemos. Pero el punto que quiero llegar es que en esos momentos de la música se siente una energía bien grande, así cuando están todos cantando la misma canción, cuando están todos agarrados, cuando están en el slam, cuando están todos bailando. Que yo tengo ese sueño en la música de un día con carga positiva, andar tocando nuestra música y poder hacer eso que pues te quedas callado y se escucha así toda la multitud cantando así tu letra, eso que te inspiraste tanto, eso que te tocó a ti, y ver cómo a miles o quizás millones o no sé cuántos, bueno, más bien miles, ¿verdad? No caben tantos en un estadio, y ver cómo miles de personas están en sintonía con ese mismo sentimiento que a ti alguna vez te tocó. Entonces ese es uno de mis más grandes sueños, el poder andar acá y lo... Algún día voy a hacer que toquen una de las teclas. Nice. Sonó muy Hércules cuando... En algún lugar. Genial. Ahorita cuando compartían estas experiencias también te digo con quién me acordé mucho una. Con tu hermano, Paz. Allá en Monterrey. ¿Qué hicieron? Uy, fue una experiencia religiosa. Fuimos a ver a Adrián Barba, el que canta la canción de Dragon Ball, güey. ¿Se volvieron locos? Sí. La neta, sí. Sí, haz de cuenta, saliendo igual así del trabajo, me acuerdo que me lancé a Monterrey y les mandé mensaje a estos güeyes porque estaban viviendo. Pues dije, güey, viene este cabrón, vamos allá, y no sé qué. Y yo, pues no, como que no quisieron mucho, y les dije, ¿me puedo quedar ahí con ustedes? Y la madre, Simón. Y ya en ese momento estaba ahí Ángel acá, como que digo que no le hablaba tanto a Ángel, o sea, nos llevábamos y todo el pedo, pero no era así como que tan cercanos. Y nos fuimos al concierto y nos la pasamos, pero tan chingón, güey. O sea, cantando hasta la madre de frikis todos alrededor de nosotros, nuestras playeras acá bien otakus, güey. Y canta en primera fila nosotros, güey. De hecho, donde sale pues este güey acá cantando y grabando se hacían selfie, y ahí estamos nosotros en primera fila bien prendidotes. Entonces, fue un momento chingonzote y de ahí me empecé a llevar mucho más chido con él. Entonces también es una experiencia muy chida. Te hizo conectar también con él. De hecho, investigaciones de Oxford demostraron que cantar en grupo genera endorfinas y crea un sentimiento de comunidad inmediata. Así que la pregunta que le tendría a Nana ahorita es, ¿cómo se siente estar arriba del escenario? Ahí está la canción de We are the world, we are the gem. Sí, no, ya me la estoy cantando otra vez, ¿no? Pero bueno, hay muchas canciones, Imagine all the people. Y cómo se ponía la gente en esos super mix que se aventaban. Bueno, no son mix, sino que juntaban muchos artistas y se decía una ovación de gente, wow. Se siente muy bonito, se siente muy chingón. La verdad es que sí,
ver a la gente emocionada contigo, con lo que haces, que te demuestren que les gusta, o sea, sí, está muy, muy, muy fregón. Se siente muy bonito. Bueno, Nana, yo creo ya vamos cerrando. Y antes, algo, no, ¿quieres decir algo, Menio? ¿Qué? No, dijiste ya vamos cerrando y me acordé del episodio más accidentado que hemos tenido. No, ya vamos cerrando. Entonces, pues este espacio es para que agradezcas a las personas y cuentes, si quieres contar algo bonito, algo reflexivo de cómo la música nos cambia. Este es el momento chido, culme, así de... Donde te siguen para que... ya después de eso, pues todas tus redes sociales para que vayan y te sigan. Genial. No, pues muchas gracias, chicos, por la invitación. Nos conocimos hace relativamente poco, si no es que hace una semana, fueron 15 días a lo mucho. Entonces nos conocimos precisamente por la música. Ahí estábamos en un salón de eventos. Y yo estaba cantando. Estábamos compartiendo ciertas canciones que yo creo que ¿Cuál fue la que más te gustó? Living on a Prayer. Traíamos un desastre ayer, fue un rebuljito de canciones, pero todo estuvo muy chido. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Qué bueno que se animaron a invitarme, porque les puse la pistolilla. Que voy. De hecho no saben, pero tenemos gente que va apuntándonos. La lucecita roja no es parte del set. No, y pues invitarlos, ahí generalmente me ando moviendo por toda la ciudad en algunos barecitos especiales. Algunos son al norte, algunos en el centro, algunos en el sur. Entonces, pues infórmense, síganme ahí en Nana Diddy Pop. Me encuentran en el Instagram, también en Facebook. Próximamente a lo mejor van a escuchar unas cancioncitas ahí cantadas por mí, pero de un compositor chihuahuense. Traigo una canción en colaboración con un DJ de Tulum, Atlesis. Te mando saludos y espero que luego también la escuchemos ahí tirando de todo. Por eso les digo, aquí le hacemos de todo, ¿verdad? Lo que se les antoje, pues habrá que complacer. Entonces, pues por ahí nos vemos y que siga conectando la música, que se sienta padre y sobre todo pues hacer crecer también Chihuahua como ciudad, ¿no? O sea, hay que salir, hay que participar, hay que ir a los conciertos, hay que estar en las obras de teatro, hay que hacer cultura. También sí. Todas las artes, bueno, hay mucha gente, hay mucho talento en Chihuahua y sería bueno que se animen a conocerlos. No nomás a mí, a toda la gente que le hace la música aquí en Chihuahua. Entonces, pues invitarlos y nos estamos viendo. Muchas gracias por todo. A ver, pero falta una canción. Yo recuerdo que me dijeron que al final íbamos a cantar. Entonces, ¿cuál era para ponerla en karaoke? ¿Y mi tequila? El sol no regresa, dijo. O la de... No, la otra, ¿cómo? La que... ¿Cuál era? La primera... Es algo más que la... Para que se recuerde su fin. Para recordar. Pero se la voy a dedicar a mi primita Diana. Tequila. Ya sé, porque Diana. Nos dijo que si había un shot de tequila, sí lo hacía. Ya sé, Diana, que esta canción ya te tiene harta, pero es recordar. A tu salud, chiquita. Entonces, ¿cuál ponemos? Esa es algo más. Va. Porque, para que vean cómo la música nos cambia. Adelántalo poquito. ¿El verso o el coro? ¿Al coro? Vamos a adelantarlo al coro. Sí, va, un ratito nomás. No lo ensayé, luego me queman. ¿La quieren ver completa? Vayan a verla. TikTok por ahora todavía no. ¿Cómo? TikTok todavía por ahora no. Sí tengo, pero híjole, es que luego entre tanto compromiso y luego mover las redes y todo, a veces le subo un que otro, pero también Nana Diddy Pop. Okay. Hay agencias de marketing como Alan. ¿Cómo? Alan tiene agencia de marketing que mueve todo ese tipo de cosas para los que no tenemos tiempo. Ahorita platicamos de eso fuera de cámaras. Los business son aparte. Ahí va, pues. Un poco más detrás, ¿no? Algo que no mata ni envenena es algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más.
gracias, chicos, de nuevo por esto. Y cerramos con un saludcita, claro que sí. Saludcita y nos vemos. Hasta la próxima. Pregunta. A veces una sola pregunta puede cambiar una vida. Si esta te hizo pensar, no te la guardes. Compártela con quien creas que la necesite. Si disfrutaste estar aquí, te invito a suscribirte y dejarnos tu calificación. En este nuevo comienzo, cada persona que se une hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta gran familia de preguntones. Nos vemos en la próxima Gran Pregunta. Y síganla para que vayan ahí a algunas de sus cantadas, porque la neta está muy chida. Gracias por venir. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos la próxima. Bye.